La Catedral de Rouen es una catedral gótica que fue construida en Francia. El rey Ricardo I de Inglaterra hizo grandes aportes a la construcción de esa iglesia, que amplió en el año 950. El corazón de este rey, más conocido como Ricardo Corazón de León, sigue sepultado en la iglesia actual. En el siglo XI un grupo de religiosos se estableció en Rouen e inició el culto a la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. En el momento de una epidemia, la ciudad de Rouen fue puesta bajo el amparo de la Santísima Virgen y se puso bajo su protección por un voto especial. Para evitar el contagio, los lugareños construyeron un hermoso edificio conocido como la Virgen del Voto en la capilla de la catedral. En toda Rouen, en plazas y monumentos públicos la gente llevaba la imagen de María para implorar su protección y, luego, para darle las gracias. A lo largo de los siglos, los reyes de Francia han concedido la Catedral de Rouen grandes privilegios. La Catedral de Nuestra Señora de Rouen es la más alta de Francia, y era el edificio más alto del mundo hasta 1880. La Catedral de Rouen es una catedral gótica en Francia. La primera iglesia en el lugar fue destruida durante la invasión, se cree que fue construida en el año 396. Esta iglesia original fue visitada por Carlomagno en el año 769, y Rollo, quien fundó el Principado vikingo en lo que se convertiría en Normandía, visitó el lugar en el año 915. El rey Ricardo I de Inglaterra dio grandes regalos a la iglesia, que amplió en el año 950 el corazón de este rey, más conocido como Ricardo Corazón de León, todavía está sepultado en la iglesia actual. Es notable que ya en el siglo XI una fraternidad notable de los hombres prominentes se estableció en Rouen en honor a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. La actual catedral de Rouen que se puede ver no se inició hasta finales del siglo XII. En el momento de la peste negra, Rouen fue entregada por la intercesión de la Santísima Virgen y se puso bajo su protección por un voto especial. Se estima que entre el 30 y el 60% de la población europea murió de la peste entre los años 1347 y 1350. Para su liberación de la peste del pueblo construyeron un hermoso edificio conocido como la Virgen del Voto en la capilla de la catedral para conmemorar el evento. A lo largo de Rouen, plazas, fuentes y monumentos públicos todos llevaban la imagen de María como una muestra de gratitud. Los magistrados suspendieron una lámpara de oro enorme sobre el mármol blanco Madonna en el altar que ardía sin interrupción hasta que fue extinguido por los protestantes en el siglo XVI. Los reyes de Francia han concedido la Catedral de Rouen grandes privilegios a través de los siglos. En el siglo XVI la catedral sufrió una gran destrucción a manos de calvinistas piadosas que destruyeron estatuas, tumbas, muebles, e incluso las vidrieras de valor incalculable. Más tarde, en el siglo XX, la iglesia fue bombardeada intencionalmente en abril de 1944, que hizo grandes daños pero no nivelar la iglesia, y fue bombardeado de nuevo en junio del mismo año, que resultó en la pérdida de la Torre Norte. En nuestros días, la Catedral de Nuestra Señora de Rouen es quizás más famoso por las 28 pinturas que el impresionista Claude Monet pintó de ella. Notre-Dame-Rouen, oficialmente llamada Catedral Primada de Nuestra Señora de la Asunción, sede de la arquidiócesis de la misma ciudad, fue construido en el centro histórico del siglo XII. El edificio está construido sobre los cimientos de una primera basílica del siglo IV afectados por las invasiones vikingas y un nuevo conjunto undécima cuya cripta se ha conservado. Norman estilo gótico, la catedral se mantiene cerca del Palacio del Arzobispo de Alta en el mismo periodo. Esta obra maestra de la arquitectura es especialmente famoso por su torre de la linterna se encuentra en el cruce con la flecha fundida realizado en 1876 se eleva a 151 metros de altura. Una flecha de madera antes del Renacimiento fue quemado por un rayo en 1822.
Esto hace que sea el más alto catedral francesa y Europa, solo las catedrales de Colonia y Un son más altos. Su anchura también es excepcional, con una fachada occidental de 61 metros. Esto demuestra otra parte asimétrica y se terminó en el siglo XVI. También famoso por la serie de 28 pinturas que Monet dedicada a él en diferentes momentos del día y en variadas tonalidades brillantes, que alberga en el ambulatorio de las tumbas de los antiguos duques de Normandía, como el de Rollo, fundador del ducado. En cuanto al inglés rey Ricardo Corazón de León, que amaba la ciudad, hizo su caída corazón en la cripta después de su muerte. Se completó la primera vez en 1250 después de un proyecto llevado a cabo en un tiempo récord, los fieles que a menudo ayudó a los trabajadores en particular durante las maniobras de camiones, y luego revisado varias veces para ganar en anchura y tamaño, la catedral tuvo que Rouen sufren durante las guerras de religión, pero fue solo ligeramente afectada por los bombardeos en 1944. Y otra vez en 1999, durante la tormenta, un campanario se derrumbó y parte dañada de la nave y el coro puesto situados a continuación. Ricamente amueblado y decorado, que conserva las vidrieras como todo el edificio, resultó un resumen de la historia del arte. Notre Dame de Rouen. La Catedral de Nuestra Señora de Rouen es una catedral de culto católico bajo la advocación de Nuestra Señora, la Virgen María en la ciudad de Rouen, en el departamento de Sena Marítimo, en Francia, al noroeste del país. Este templo es una construcción gótica cuyas primeras piedras se remontan a la Alta Edad Media. Tiene la particularidad, rara en Francia, de conservar su palacio arzobispal y las construcciones anexas que lo rodean datan de la misma época. En el siglo XIX, la catedral sirve de fuente de inspiración a numerosos artistas, particularmente Claude Monet. Fue en el Palacio Arzobispal de Rouen, de estilo gótico, contemporáneo de la catedral, donde tuvo lugar el segundo proceso a Juana de Arco. En esta catedral es donde está enterrado el corazón del rey Ricardo y de Inglaterra. La parte más antigua de estilo gótico que se conserva en el edificio es la Torre Norte, la Torre Saint-Romain, cuya construcción comienza en 1145. Por su parte la Torre Sur, la Tour de Beurre o Torre de la Mantequilla, no empezó a construirse hasta 1485. Después del incendio de 1200, la nave recupera elementos de la catedral románica, aunque el cimborrio estaba inacabado y su aguja de piedra no pudo construirse entonces. En 1540, se construye una aguja de madera, recubierta de plomo. En 1822 ardió a causa de un incendio consecuencia de un rayo, por lo que posteriormente se construye una aguja de hierro fundido, que flanqueada por 4 pináculos de cobre se erige por etapas a lo largo del siglo XIX. La Catedral de Nuestra Señora de Rouen, del francés, Cathédrale Notre-Dame de Rouen, es una catedral de culto católico bajo la advocación de Nuestra Señora, la Virgen María en la ciudad de Rouen, en el departamento de Sena Marítimo, en Francia, al noroeste del país. Este templo es una construcción gótica cuyas primeras piedras se remontan a la Alta Edad Media. Tiene la particularidad, rara en Francia, de conservar su palacio arzobispal y las construcciones anexas que lo rodean datan de la misma época. En el siglo XIX, la catedral sirve de fuente de inspiración a numerosos artistas, particularmente Claude Monet. Fue en el Palacio Arzobispal de Rouen, de estilo gótico, contemporáneo de la catedral, donde tuvo lugar el segundo proceso a Juana de Arco. En esta catedral es donde está enterrado el corazón del rey Ricardo y de Inglaterra. En el monumento pueden distinguirse 3 etapas. La basílica primitiva. Excavaciones recientes muestran que un primer santuario de doble nave fue construido a finales del siglo I en el mismo emplazamiento de la catedral actual. La basílica fue destruida durante las invasiones normandas. La catedral románica,
Los trabajos de la catedral románica empezaron alrededor de 1020, durante el obispado de Roberto de Évreux. La nave central retomaba la ubicación de la nave sur de la basílica primitiva. De esta segunda etapa actualmente solo se conserva una cripta. La catedral gótica. La edificación gótica del edificio comenzó con la construcción de la torre norte, Torre Saint-Romain, pero en 1200 la catedral románica fue devastada por el fuego. A partir de entonces, se construye en estilo G. La parte más antigua de estilo gótico que se conserva en el edificio es la torre norte, la Torre Saint-Romain, cuya construcción comienza en 1145. Por su parte la torre sur, la Tour de Beurre o Torre de Mantequilla, no empezó a construirse hasta 1485. Después del incendio de 1200, la nave recupera elementos de la catedral románica, aunque el cimborrio estaba inacabado y su aguja de piedra no pudo construirse entonces. En 1540, se construye una aguja de madera, recubierta de plomo. En 1822 ardió a causa de un incendio consecuencia de un rayo, por lo que posteriormente se construye una aguja de hierro fundido, que flanqueada por 4 pináculos de cobre se erige por etapas a lo largo del siglo XIX. La catedral posee en el crucero del transepto, un cimborrio rematado en la actualidad por la mencionada colosal aguja o fleche de hierro fundido, añadida entre 1825 y 1876, que con 151 metros de altura es a día de hoy la más alta de las catedrales de Francia, supera a la de piedra de la Catedral Notre-Dame de Estrasburgo, que se eleva no obstante hasta los 142,70. La fachada occidental está flanqueada por 2 torres, la Tour Saint-Romain y la Tour de Beurre, o Torre de Mantequilla, ya que las obras para su construcción fueron costeadas con el dinero que se pagaba a la iglesia para poder consumir mantequilla durante la Cuaresma. La Tour de Beurre es una auténtica obra maestra del gótico flamígero. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos aliados causaron graves daños en la ciudad de Rouen y en especial en la catedral. Así la planta correspondiente al periodo gótico flamígero de la Torre Norte, la Torre Saint-Romain, fue destruida en 1944 en un incendio y ha sido reconstruida recientemente. La nave y la fachada lateral sur fueron destrozados, y uno de los 4 pilares que sostienen la aguja fue prácticamente destruido, pero milagrosamente el conjunto permaneció en pie. Los principales trabajos de restauración ya están acabados y la Torre Saint-Romain cuenta de nuevo con su techo de pizarra. La catedral alberga una tumba que contiene el corazón de Ricardo Corazón de León. Sus entrañas probablemente fueron enterradas dentro de la iglesia del Château de Chalus-Chabrol en Limousin. Fue en las paredes del castillo de Chalus-Chabrol donde se disparó el cerrojo de la ballesta, que lo llevó a la muerte una vez que la herida se hizo séptica. Sus restos corporales fueron enterrados junto a su padre en la abadía de Fontevraud cerca de Chinon-y-Saumur, Francia. La efigie de Rachel está en la parte superior de la tumba, y su nombre está inscrito en latín en el latera. La catedral también contiene la tumba de Hrothgar, uno de los antepasados de Ricardo, fundador y primer gobernante del Principado vikingo en lo que pronto se conocería como Normandía. La catedral contenía la tumba de mármol negro de Juan de Lancaster, duque de Bedford, uno de los comandantes ingleses que supervisó el juicio de Juana de Arco. Se convirtió en sacerdote canónigo de la catedral después de su muerte. Su tumba original fue destruida por los calvinistas en el siglo XVI, pero sigue habiendo una placa conmemorativa. Otras personalidades famosas enterradas aquí incluyen Poppa, esposa de Rollo de Normandía y madre del duque Guillermo I. Guillermo I de Normandía, duque de Normandía, también conocido como Guillermo Espada Larga. Hugh de Amiens, primer abad de la abadía de Reading y luego arzobispo de Rouen. Matilde de Inglaterra, también conocida como la emperatriz Matilda.
William Fitz-Empress. Arturo I, duque de Bretaña. Enrique el Joven. George de Amboise. Pierre de Bresse. Louis de Bresse, señor de Anet. Durante la década de 1890, Claude Monet trabaja en varias series de pinturas todas con el mismo motivo, la catedral. Quizás la serie más conocida sea la que representa la fachada occidental. Monet pinta 31 versiones distintas, las primeras las hizo desde la casa situada en el número 23 de la Plaza de la Catedral, el resto fueron realizadas desde el número 81 de la calle Grand Pont. Algunas de sus pinturas las terminó en su taller de Giverny. En 2004 y en 2005, se realizó un espectáculo monumental de Monet a los píxeles consistente en la iluminación de la fachada principal de la catedral utilizando colores que recordaban los cuadros de Monet. La Catedral de Notre-Dame de Rouen se alza desde hace 5 siglos en la capital del departamento Sena Marítimo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la catedral sufrió graves daños. En 1940 un incendio dañó el barrio histórico y, más tarde, los bombardeos de 1955 de la Royal Air Force deterioraron gravemente la catedral y el Palacio de Justicia. Esta serie de bombardeos se conoció como la Semana Roja y se cobró la vida de 3.500 personas. 9.500 edificios fueron destruidos y 30.000 personas perdieron sus hogares. La historia de la catedral. La Catedral de Rouen es un monumento religioso con una parte románica construida en 1030 y una parte gótica construida en 1145. La catedral fue terminada en 1506 y declarada monumento histórico en 1862. En esta misma catedral reposan los restos de Ricardo Corazón de León. Esta catedral asimétrica es la más alta de Francia desde que en 1876 se reconstruyera su aguja de hierro fundido, con la que alcanzó 151 metros de altura con una longitud total de 144 metros. Este edificio es famoso en todo el mundo por la serie de 30 lienzos que le dedicó el pintor impresionista Claude Monet. Obra maestra de la arquitectura gótica. La Catedral de Notre-Dame de Rouen está construida sobre un edificio de estilo románico del siglo XI. La cripta de la antigua iglesia puede visitarse a pesar de las obras de la catedral gótica. Cuenta la leyenda que en este lugar se encontraban las reliquias de la Virgen María. Las obras de la catedral gótica comenzaron en el siglo XII con la finalización de la Torre Saint-Romain en 1185. Aumentaron la altura del edificio, alargaron el coro y taparon la cripta. Solo las excavaciones arquitectónicas modernas han permitido descubrir los restos originales. Las capillas, las vidrieras y las 60 estatuas que se añadieron a la fachada a lo largo del siglo XV dotaron al edificio de una nueva apariencia. Núcleo central de la vida de la ciudad. La catedral, situada en el centro de Rouen, está cerca de los lugares más emblemáticos de la capital del departamento Sena Marítimo. Además, todos los años se organiza el mercado de Navidad en su explanada. El barrio se caracteriza por sus casas antiguas, 2000 de las cuales tienen fachadas con entramado de madera. No dejéis de visitar la calle Gros Horloge, que conecta la catedral con la plaza del Viejo Mercado. Esta calle peatonal es muy popular entre los habitantes de la ciudad y los turistas. Aquí los más golosos podrán comprar especialidades regionales como el macaron de Grand Mere Ausou, un dulce elaborado con manzanas y caramelo de mantequilla salada. La guerra no trató bien a la Catedral de Rouen. En 1940 un incendio causó graves daños en una parte de la estructura, pero lo peor aún estaba por llegar. En abril de 1944 los bombardeos de los aliados alcanzaron Notre-Dame de Rouen y destruyeron la zona de la nave. Los daños en la estructura debilitaron el edificio, que apenas podía sostener la aguja que tenía los pilares dañados.
Pronto comenzaron las obras para consolidar la estructura e impedir que la aguja se derrumbara sobre el resto del edificio. Sin embargo, varios incendios provocaron más tarde la caída de las campanas y destruyeron la nave. Los conflictos internos de la ciudad continuaron hasta el 30 de agosto de 1944, cuando el ejército alemán presente en la ciudad se batió por fin en retirada. Se iniciaron trabajos de restauración para limpiar los escombros y reconstruir la catedral, que volvió a abrir sus puertas en 1956. Fue una ardua tarea porque, una vez que se estabilizó la estructura, se tuvieron que reparar los daños causados por la erosión de la lluvia y la contaminación. Desafortunadamente, la catedral también fue víctima de la tempestad del 26 de diciembre de 1999. Durante la primera década de 2000 se llevó a cabo una serie de obras para reparar y consolidar la estructura, el tejado, los arbotantes y los campanarios.